está muriendo la generación de hierro para darle paso a la generación de cristal. Se está muriendo la generación que sin estudios educó a sus hijos. La que a pesar de la falta de todo, nunca permitió que faltara lo indispensable en casa. La que enseñó valores, empezando por amor y respeto. Se está muriendo la gente que enseñaba a los hombres el valor de una mujer y a las mujeres el respeto por los hombres. Se está muriendo los que podían vivir con pocos lujos sin sentirse frustrados por ello. Los que trabajaban desde temprana edad y enseñaron el valor de las cosas, no el precio. Mueren los que pasaron por 1000 dificultades y sin rendirse nos enseñaron cómo vivir con dignidad. Los que después de una vida de sacrificio y penurias se van con las manos arrugadas y la frente en alto. Se está muriendo la generación que nos enseñó a vivir sin miedo. Se está muriendo la generación que nos dio la vida. Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en el Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando a la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Buenas tardes, compañeros, otra vez en el aire, en la voz de la militancia, quien les habla y conduce es Néstor Lillo, y hoy por hoy desde esta radio, la propaladora FM 106.5, les damos las buenas tardes y saludamos con un fuerte abrazo a todos los compañeros que nos escuchan. No se olviden que esta es una radio donde está la voz de la militancia con principios y valores. Por ende, bueno, le voy a dar la bienvenida a unos compañeros que han venido desde Centenario, en el cual hoy tenemos esa presencia que realmente nos da orgullo, porque son dos chicos jóvenes que evidentemente están haciendo sus primeras armas en lo que es la militancia política y donde realmente se sienten contenidos por lo que manifiesta el compañero Guillermo Moreno. Como siempre, tengo la compañía del compañero Yoko, que hace de esto, enaltece, digamos, el nivel de la radio con su profundo análisis cultural y demás, donde él evidentemente tiene un tránsito recorrido que realmente es para sacarle el sombrero. También tenemos en los controles a Joaquín, que afortunadamente hoy está con todas las luces y nos ha venido también evacuando varios inconvenientes. Así que les voy a dejar con la presencia de Donato, que también viene de Centenario, y del compañero Antonio. Así que, muchachos, por favor, preséntense y con mucho gusto los escuchamos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio brindado. La verdad que es muy importante para nosotros desde la juventud y tener este lugar para poder conversar con los compañeros que están en otras localidades, que están un poco más lejos, hacerles llegar que bueno, estamos en el territorio, nos presentamos, principio y valores, infla el pecho y va para adelante, es lo que se tiene que hacer y es lo que vamos a hacer por lo que resta del año, y el año que viene también, por supuesto. Bien, Donato. Buenas tardes, me llamo Donato. Primero que nada, muchas gracias a todos por la invitación. La verdad me llegó de la nada, me siento muy agradecido con esta invitación y que se puedan hacer más veces esto. Y bueno, venimos a hablar un poco, pasarla bien y bueno, a entretener a la gente. Eso es bueno. Recomiendo escuchar al compañero Donato en la viola, dicen que es muy buen violero. Hoy no vamos a tener ese privilegio porque nos faltan algunos elementos técnicos, pero para el próximo programa sí, vamos a preparar un par de temas para poder escucharlo y deleitarnos con el talento de estos compañeros que con tanto gusto han venido a la radio. Compañero Yoko, ¿algo más por decir? Y sí, que va a ser grandioso tener música en vivo, por fin. Claro. Va a ser nuestra primera música en vivo, la tuya, que es otra cosa. O sea, poder verlo, escucharte, eso influye mucho. Y bueno, son dos compañeros que están luchando ya desde chicos. Sí, claro. Y eso es lo que necesitamos en este momento en toda la Argentina. Y es lo que está pidiendo Guillermo Moreno, nos está pidiendo a todos que arrimemos a la juventud. Y en eso estamos acá desde la voz de la militancia. Así es. Así que de pronto, digamos, ¿cómo va el tema de la militancia, de la afiliación, todo ese tema que siempre nos aboca, digamos, a
a dar a conocer, digamos, cómo es Principios y Valores. Antonio, ¿me puede decir algo al respecto? Sí, por supuesto. Nosotros desde la militancia de Principios y Valores en Centenario venimos con un trabajo ya, no sé, no puedo decir arduo porque lo hacemos con gusto, es algo que lo hacemos ya desde hace tiempo, disfrutándolo. Es un espacio muy lindo, nos hicimos amigos con los compañeros de Centenario, ponemos una mesita de afiliación en el parque cuando se hacen las ferias, que son bastante frecuentes ahí en Centenario. Estamos adhiriendo, afiliando, hay gente que se nos acerca de diferentes lugares, gente que por primera vez participa en lo que es la política. Ajá. Me adhiero a eso también, la primera vez que milito tanto, digamos, un ideal de principios y valores. Nosotros venimos haciéndolo, el año que viene lo vamos a seguir. Para nosotros fue un año muy bueno, muy lindo, nos encontramos con mucha gente muy laburadora, gente del palo del laburo. Eso es muy bueno también. Fue un grandísimo año para la militancia de nosotros. El año que viene va a ser mejor porque es un movimiento orgánico y vamos a seguir crecimiento, vamos a lograr nuestras metas y es algo que se va a dar. Yo lo siento muy así. Yo creo que realmente el empuje que ponen ustedes en esto a nosotros también nos deja con el corazón fortalecido, porque evidentemente esto es la sangre nueva y donde uno les pueda transmitir a ustedes desde nuestro lugar la doctrina peronista, creo que es lo que siempre se hizo. Es lo que hemos hecho nosotros, que en la época nosotros los viejos como que nos dejaban un costado, ¿no, Yoko? No nos dejaban un costado, o sea, nos fuimos metiendo de a poco, sí, claro, y ganando los lugares que nos merecíamos cada uno. Yo empecé por otros lados militando, no por el peronismo, pero empecé así y con discusiones con mi padre y luego al final reconocí que había estado en la vereda correcta, jodiendo, claro, decirlo suave, jodiendo, y que era peronista, que me pasó en Buenos Aires, me lo dijeron, dejate joder, siempre fuiste peronista. Es tal cual, totalmente. Es tal cual. ¿Y usted, Donato, qué puede decirnos al respecto? ¿Cómo es su inserción en esto nuevo que empieza? Y para mí esto es una nueva etapa, relacionarme con gente más acercada a la política, porque siempre obviamente uno escucha de los mayores, de sus padres. ¿Tu viejo? Claro, mi viejo le he hablado de segundo de política y ya eso te lleva a estar dos días fácil hablando de política. Recontra peroncho. Sí. Mira, bien. Y nada, abrí mi cabeza a nuevas opiniones y formar un poco en este mundo de la política. Está muy bien. Mira, dentro de lo que es la doctrina peronista, tiene una gran concepción. Por sobre todas las cosas es abrazar a la gente, es contenerlos, es traerlos, estar al lado del otro, siempre pendiente de qué necesidad tiene o cuál es el faltante que tiene. Porque como decía Evita, donde existe una necesidad hay un derecho. Y eso es justamente lo que siempre hemos hecho los peronistas. Lamentablemente en el tiempo que hemos transcurrido después de Perón, después del último golpe que tuvimos acá, el 73-76, que fue cuando vino Perón por última vez y dejó su vida acá, el único compañero que pudo hacer y quiso plasmar, digamos, toda la que era la doctrina peronista fue Néstor Kirchner. Y dentro del equipo de trabajo de Néstor Kirchner estuvo un hombre como Guillermo Moreno, que hoy bate el parche del peronismo, que volver otra vez a las bases, volver otra vez, esto se vuelve a manifestar. Y esto creo que es lo que hay que hacer hincapié permanentemente. Si realmente el que entiende la doctrina peronista, cualquier político que hoy goza de esos privilegios como siendo senador, diputado y demás, o gobernador o intendente, lo plasmara en el territorio, te puedo asegurar que es un candidato que jamás deja el puesto, porque evidentemente es lo que busca el peronismo, es trasladar los derechos a la gente y por sobre todas las cosas contenerlos en todo sentido. Compañero, yo quiero que me quiere decir algo. No, te escuchaba. Bien. Coincido totalmente y sí, y lo que nos está faltando es eso. Guillermo es un ejemplo de eso, de políticos que hacen política haciendo cosas por la gente, por el pueblo, o sea, acercando la comida a la gente. O sea, lo digo por Guillermo como secretario de Comercio, claro. También lo hizo como secretario de Comunicaciones, cosa que muchos la tienen olvidada y ni la recuerdan, ni la saben. Es cierto. Otros, eso. ¿no? Y hoy es el problema que tenemos, ¿no? Que muchos de los que están ostentando estos puestos, estos cargos electivos donde el pueblo los eligió, están defendiendo nada más exclusivamente que intereses propios, ¿no? E intereses de algunas multinacionales. Entonces se han olvidado de lo que es la gente, se han olvidado de los abuelos, se han olvidado de los jóvenes que hoy por hoy buscan un espacio, buscan un lugar de insertarse y ver cómo
pueden llevar adelante sus pretensiones, porque lógicamente cada persona tiene una pretensión. ¿Y cuál será esa pretensión, Antonio? Dime. Y mira, hay necesidades, muchas necesidades. Nosotros venimos de Centenario. Centenario es un lugar, si bien no es la gran orbe, no somos un distrito con mayor población, pero se ve mucha necesidad. Junto con esa misma necesidad, el poco consumo que hay, estábamos pasando por lugares comerciales, está a esta época vacío, Sí. Nadie compra nada. Si bien hay maneras en que el gobierno provincial trata de incentivar el consumo haciendo, no sé, la confluencia de sabores, confluencia de cerveza, y la gente va a pasear, no va a comprar nada. No va a consumir, digamos, no hay consumo. Exacto, no valida el precio que tiene en la góndola de hoy. ¿Cómo Correcto. puede costar un sándwich de 10 lucas? Es algo que no se ve. Ni siquiera en Estados Unidos, por eso esos precios que son irrisorios, no convalidan con el sueldo de la gente en sí. Es algo que nosotros los vemos como jóvenes que vamos a pasear, vamos al lugar, porque también somos gente que da de cultura, va a escuchar una música del parque y demás. Pero no, es muy diferente, Sí, se nota que hay un vacío muy grande del Estado en relación a contener a toda esta gente, que evidentemente, a todos, no solamente a la gente que está en un sector más marginal, sino que todos estamos en la misma situación. Y qué decir de nosotros los jubilados, que cada vez nos van sacando más derechos, cada vez tenemos menos medicamentos, que antes nos financiaba el PAMI, hoy no tenemos nada de eso y cada vez vamos para atrás. ¿No, compañero? Efectivamente, cada vez más atrás. Cada vez más atrás. El problema de la salud. Esto se vuelve a manifestar. Y esto creo que es lo que hay que hacer hincapié permanentemente. Si realmente el que entiende la doctrina peronista, cualquier político que hoy goza de esos privilegios como siendo senador, diputado y demás, o gobernador o intendente, lo plasmara en el territorio, te puedo asegurar que es un candidato que jamás deja el puesto, porque evidentemente es lo que busca el peronismo, es trasladar los derechos a la gente y por sobre todas las cosas contenerlos en todo sentido. Compañero, yo quiero que me quiere decir algo. No, te escuchaba. Bien. Coincido totalmente y sí, y lo que nos está faltando es eso. Guillermo es un ejemplo de eso, de políticos que hacen política haciendo cosas por la gente, por el pueblo, o sea, acercando la comida a la gente. O sea, lo digo por Guillermo como secretario de Comercio. Claro. También lo hizo como secretario de Comunicaciones, cosa que muchos la tienen olvidada y ni la recuerdan, ni la saben. Es cierto otros, eso. ¿no? Y hoy es el problema que tenemos, ¿no? Que muchos de los que están ostentando estos puestos, estos cargos electivos donde el pueblo los eligió, están defendiendo nada más exclusivamente que intereses propios, ¿no? E intereses de algunas multinacionales. Entonces se han olvidado de lo que es la gente, se han olvidado de los abuelos, se han olvidado de los jóvenes que hoy por hoy buscan un espacio, buscan un lugar de insertarse y ver cómo pueden llevar adelante sus pretensiones, porque lógicamente cada persona tiene una pretensión. ¿Y cuál será esa pretensión, Antonio? Dime. Y mira, hay necesidades, muchas necesidades. Nosotros venimos de Centenario. Centenario es un lugar, si bien no es la gran orbe, no somos un distrito con mayor población, pero se ve mucha necesidad. Junto con esa misma necesidad, el poco consumo que hay, estábamos pasando por lugares comerciales, está a esta época vacío. Sí. Nadie compra nada. Si bien hay maneras en que el gobierno provincial trata de incentivar el consumo haciendo, no sé, la confluencia de sabores, confluencia de cerveza, y la gente va a pasear, no va a comprar nada. No va a consumir, digamos, no hay consumo. Exacto, no valida el precio que tiene en la góndola de hoy. ¿Cómo puede costar un sándwich de 10 lucas? Es algo que no se ve. Ni siquiera en Estados Unidos, por eso esos precios que son irrisorios, no convalidan con el sueldo de la gente en sí. Es algo que nosotros los vemos como jóvenes que vamos a pasear, vamos al lugar, porque también somos gente que da de cultura, va a escuchar una música del parque y demás. Pero no, es muy diferente. Sí, se nota que hay un vacío muy grande del Estado en relación a contener a toda esta gente, que evidentemente, a todos, no solamente a la gente que está en un sector más marginal, sino que todos estamos en la misma situación. Y qué decir de nosotros los jubilados, que cada vez nos van sacando más derechos, cada vez tenemos menos medicamentos, que antes nos financiaba el PAMI, hoy no tenemos nada de eso y cada vez vamos para atrás. ¿No, compañero? Efectivamente, cada vez más atrás. Cada vez más atrás. El problema de la salud. ¿Qué tal si vamos a un primer tema musical y vamos a escuchar un tema de Mercedes Sosa
La Masa, ¿te parece? Como para Sí, recordar algunas no. épocas nuestras cuando empezamos con el periodo democrático. ¿Te acordás, no? La masa sin bandera. Así es. Seguimos otra vez, digamos, y tenemos hoy la presencia inesperada y por supuesto siempre anhelada del compañero que siempre está a nivel nacional trabajando firmemente para Principios y Valores, que ha llegado reciencito, nada más viene con un olor a norte tremendo. Y con él, bueno, todas las experiencias y las vivencias que ha traído, que justamente me gustaría que lo comentara, y te doy la bienvenida a Gabriel Robles, un placer, compañero, que esté con nosotros otra vez. ¿Cómo andan, compañeros? Y no, sí, la verdad que anduve paseando varios días por varios lugares del país. Anduve en Buenos Aires, estuve en Corrientes, en Tucumán, en Salta, de vuelta a Buenos Aires. Después estuve en Chubut, un toque y volví. Así que, también. no, sí, anduve dando vueltas por todos lados. Mirá qué Así bueno. que recién afiancándome de vuelta acá a Neuquén, volviendo a acomodar las cosas, tenemos quilombos acumulados sí, por todos lados, sí, encima sí. de fin de año, Sí, imagínate. sí. Aparte con la necesidad que tiene toda la gente hoy de estar ávida de un montón de cosas que uno evidentemente desde la estructura chiquita que uno tiene le puede dar un poquito de contención, aunque sea una mínima alegría, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo va la campaña con Guillermo en todas estas ciudades que me has comentado, las provincias? ¿Cómo viene? Si bien Bien. nosotros lo seguimos por las redes. Guillermo de las provincias estas en realidad estuvo solo en Corrientes. Ajá. En Tucumán todavía está por armarse ese viaje. En Salta ya estuvo. Me tocaba a mí ir a cumplir algunos roles ahí de ordenado de los compañeros, de Ajá. ordenado del armado del expediente, del tema del partido, porque como se está presentando en todo el país el partido, hay algunas tareas, viste, que sí o sí se hacen presenciales y no, Y sí, no sí. por WhatsApp o no por redes o no por... Y sí, corresponde. Claro, entonces en algunos lugares me tocó visitar a los compañeros para darles una mano y colaborar con la organización y eso, como el caso de Corrientes, que estuvo muy interesante la visita de Guillermo a Corrientes. Ajá. Pedazo de pateada de tablero fue la reunión con el gobernador. Ah, Porque- miércoles. y los radicales a nosotros no nos dan bolilla. Y no, lógico. Pero el gobernador, como es radical, es probable que consigamos que, hablándole él a los radicales, en pos de un país industrial, logremos que en esa tribuna, que a nosotros no nos escuchan, si lo escuchen a él. Ah, bien. Y en eso sí se comprometió, nos pareció, nos reveló que en realidad su madre era peronista, así que en ese sentido hay por lo menos algunos genes Se distrajo de la elección. algunos genes le quedan, digamos, de peronismo, por eso será que también está aportando a la industrialización. Claro. Se comprometió en eso, nos pareció muy importante. Que en esa tribuna, donde también ellos están copados por la socialdemocracia mucho antes que nosotros, de la época de Alfonsín, ya Sí, sí. que se quedaron con esa estructura partidaria, el radicalismo nacionalista, el de Boina Blanca, ya son raros especímenes que quedan girando, y nosotros instamos a que eso vuelva a organizarse con sus propias lógicas, ¿viste? Con todo el berretín radical, pero Sí. por lo menos que no se debata que a esta Argentina hay que industrializarla. No queda otra. Y es en eso donde se ha estado trabajando. Y después, lógicamente, el armado del partido también en Corrientes, que está avanzando, un montón de compañeros de diferentes localidades aprovecharon la visita de Guillermo para no solo conocerlo y expresarle su lealtad, digamos, a la causa, sino para también coordinarse y ordenarse entre los compañeros a organizar el armado del partido ahí en Corrientes. Ajá. Que va avanzando y va avanzando bien, la parte legal está prolija, van ya cargando fichas y todo, así que va bien ahí en Corrientes. Qué bueno. Eso es más o menos las tareas. Después idem Salta, idem Tucumán, ¿viste? En tareas de este tipo, de organizar a los compañeros, de ordenar ciertas cuestiones. Y todas estas provincias, digamos, ¿cómo la aceptación de la propuesta de Guillermo, cómo cae en la gente? Lo que pasa es que eso es demasiado genérico a la gente. Tenemos cuestiones que tienen que ver con los propios compañeros peronistas, Ajá. que tienen su trayectoria. Por eso pregunto. Tenemos muchísima gente así dentro del genérico que no viene del peronismo, que está viendo que dentro de la lógica de la propuesta nuestra hay mucho más asidero que en otros lugares. Justamente en Salta llegué un día que en la Universidad de Salta se estaba haciendo un debate de un compañero nuestro de 25 años que está estudiando economía frente a una libertaria. Ajá. Pero claro, él viene no del peronismo, sino que viene del liberalismo. Ajá. Y cuando empezó a comparar lo que proponía Milei y el grupo de los libertarios con los contenidos de Guillermo y la doctrina peronista,
ahí, lógicamente, que una le cerraba, era un modelo integral, y la otra eran solo expresiones aisladas que no llegaban nunca a realizarse en la práctica. Claro. Entonces empezó a abrazar el modelo de principio de valores, el modelo peronista, y hay un debate interesantísimo porque la trata a la libertaria de compañera y a través de ella invita al resto de los compañeros que pueden integrar, hablando de una franja joven que incluso en esas edades, imagínate que este muchacho tendría 15 años menos cuando asumió Macri. Claro. Entonces, Totalmente, sí. no le podés estar pidiendo una memoria personal o propia sobre una época que en todo caso los que ya tenemos más de 40 sí la vivimos más intensamente, lo que peina mucha más cana más todavía. ¿Por qué me miras a mí así? Pero porque a Yoko ya me parecía mucho, digamos. ese ya es para... Lo voy a usar de ejemplo para otra generación antes todavía. Yo soy el otro joven en esta mesa, loco, ¿qué le pasa? También fuimos jóvenes, ¿qué te ocurre? No, pero realmente vos sabés que la propuesta va siendo cada vez más importante y más interesante y se va aglutinando gente que a veces uno no entiende, digamos, por qué estaba en esa vereda. Y cuando hoy se dan cuenta de que sus propias pymes, me pasa el caso que he tenido algunos compañeros que tienen sus pequeñas empresas y que hoy la industria está para atrás. Hoy evidentemente hay algunas fábricas acá que son proveedoras del Estado en relación a aberturas y demás de productos de aluminio ya elaborados, manufacturados, y donde hoy se le está resintiendo demasiado porque han bajado mucho el tema de la clase trabajadora, han tenido que bajar el cupo de trabajo, o sea, que han dejado gente cesanteada con todo lo que implica eso, porque son obreros que han sido preparados, capacitados para desarrollar esa actividad. Muchachos, le digo, Neuquén está mal comparado con Neuquén, nosotros que somos de acá y comparamos con nuestro propio pasado en Neuquén, pero sepan que somos una especie de oasis en el desierto, sí, totalmente, pero si no hace falta irse muy lejos, te vas a Cipolletti y Río Negro y es otra realidad. Es otra realidad. Es otra realidad, porque encima están los costos, es otra realidad. En la zona, en el sur incluso también, todos los pozos convencionales se están cerrando y hay un problema grave en ese aspecto, porque no es que el fracking está en toda la Patagonia. No. Solamente está acá en Neuquén y eso es lo que más o menos derrama en esta zona, pero en el resto está realmente peludo. Claro, y el espíritu extractivista de estos entregadores se están llevando todo y no están dejando la migaja, ¿no? Claro, pero esto va pegando incluso, porque volviendo a lo de los diferentes compañeros, tenés este tema de quienes se acercan desde otros palos. Y después también tenés una cuestión que no es menos importante con los propios, con los peronistas. Por una cuestión de que en algunas cosas pude cumplir. Pude presenciar yo en primera persona, no me lo contó nadie, en Salta. Pero hay videos de compañeros de 80 años desafiliándose del PJ en Rosario, en diferentes lugares del país, porque es una cuestión también, bueno, Choco, vos tenés también toda una historia y sin embargo sos de los primeros afiliados a Principio y Valor acá en Neuquén. Digamos, no es de los que pone una pata en un lado y otra pata en el otro. El primer día el compromiso es completo y es distinto cómo se encara un proyecto cuando se quemaron las naves que cuando no. Tal cual, tal cual. Y es por ahí una necesidad hoy que existe este tironeo en la interna del PJ, en si, como Cristina va a terminar armando la lista como se le cante, y ya sabemos cómo elige candidato, así que no nos interesa ni competir ahí. También hay otros grupos y otros espacios que están surgiendo a la participación. Y es importante esto, que los que vayan surgiendo y se vayan presentando, se presenten con el mismo nivel de compromiso. Porque si no te pasa lo que ya nos pasó en la presidencial, que apareció un Grabois, que lo único que resultó ser es la vaselina de Massa, pero en realidad no llevó a ningún proyecto ni a ningún compromiso ni de mediano ni de largo plazo. De hecho no tenía lista, no tenía nada, pues solamente esa jugada. Así que bueno, de estas cosas están pasando en muchos lugares del país donde el compromiso de los compañeros es un redoblar la apuesta, es ir por acá, digamos, saber que ya hubo otra instancia más donde el PJ demostró que no puede contener al movimiento, vuelve a expulsar compañeros, vuelve a no dar ningún tipo de interna ni de participación. Y en esto es que se va creando la construcción de principios y valores, que la ventaja con otros espacios es que lo que vamos a hacer ya lo escribimos, digamos, no es el verso de... O sea, nosotros no dependemos de qué piensa Moreno esta mañana cuando se levante. Ya está escrito el plan económico, el plan de gobierno, tenemos con qué vara incluso medirla a Guillermo. Imaginen ustedes que mañana Guillermo aparezca diciendo, no, mire eso de las retenciones al campo, revisémoslo.
la matamos, ¿viste? Salimos agarrando de todo, ¿viste? Entonces, si bien eso es una locura que nunca sucederá, pero igual, el hecho es que todos nosotros podemos evaluar hasta mucha profundidad del proyecto y de la propuesta, por dónde vamos y para dónde vamos. Vos sabés que inclusive esto que estás manifestando me trajo a la memoria el momento en que cuando inicia Néstor Kirchner su primer mandato, ¿no? Bueno, el único mandato que tuvo. Y vos sabés que hay algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Sobre todo cuando él empezó a trabajar firmemente por la industrialización y contener al pueblo trabajador, a todo el movimiento en sí, es devolverle al país el sentido de pertenencia de cada compañero, de cada argentino. Y eso no se logra con pura cháchara, sino con hechos y con cosas concretas. Y yo creo que hoy por hoy lo que está logrando de esta manera es lo mismo, Guillermo, ¿no? Es decir, buscar el sentido de pertenencia de que nuestro país y nosotros que lo habitamos somos importantes y tenemos ese derecho a poder defendernos de esta manera, ¿no? Detrás de esto. Sí, a defendernos, y a posicionarnos elegir y a ser elegidos. Exactamente. Porque no es solo una cuestión porque defendernos sería resistir. Seguro. La verdad que nosotros no estamos para resistir, estamos en una propuesta concreta del país que queremos hacer. Y nos estamos poniendo a hacerlo, entonces no es una posición pasiva de resistencia, la resistencia es una condición necesaria, digamos. Sí, siempre aguantaremos en el camino mientras seguimos avanzando, pero somos en realidad los únicos que estamos proponiendo un futuro claro. No hay otro espacio dentro de la Argentina, los radicales, ya te digo, ni hablar, dentro del propio movimiento tampoco, porque no es que tiene claro Cristina qué es lo que va a hacer. No, seguro. Entonces, más con las fotos que se sacan. Saca fotos sin discurso. Sí, tal cual. Para que se le explique cada uno, según como pueda, qué cuerno quiso decir esa foto que hicieron. Sí, ¿viste? tal cual. Cuando unos opinan que hay que industrializar, otros opinan que está hermoso la renta universal. O sea, hay algunas contradicciones que son insalvables y como en las fotos no la explican, cada cual ve como se las explica solo. Termina siendo un rejunte de unidad para conseguir cargos políticos, pero para eso ya estaban los radicales. Tal cual. Si ese es el objetivo. Gracias, Gabriel, por estar. Como siempre, es un placer tenerte. Y bueno, por lo menos nos vas contando la historia de cómo se va viviendo en cada provincia este fenómeno moreno, ¿no? Pero déjame que voy a presentar a un compañero que de por sí es demasiado peronista para mi gusto y que hoy por hoy goza de un cargo que es ser presidente de la Federación de Inquilinos, ¿no? Federico Peol, compañero, bienvenido a la radio. No, muchas gracias a ustedes, compañeros, por el espacio y por invitarme. Un placer, la verdad. Bueno, ¿qué nos podés decir en este contexto, digamos, en el que estás trabajando y que realmente es una lucha diaria esto, ¿no? Sí, totalmente. Incluso hace, por lo menos del 2017, 2018, que venimos con el tema del acceso a la vivienda por alquiler. Primer punto que siempre planteamos de la Federación de Inquilinos Nacional. Generalmente se toma al alquiler como un acuerdo entre partes o en términos de rentabilidad, o tan livianamente los medios hablan de todos los meses los aumentos o los precios de los alquileres. Nosotros decimos que hoy gran parte de la población accede a la vivienda por alquiler, es decir, no solamente se accede por la vivienda propia, sino para aquellos que no tienen la posibilidad, acceden por contrato de alquiler. Entonces, en ese sentido, con proyectos que perdieron estado parlamentario, volvimos a la carga, fuimos parte de la discusión en el Congreso Nacional, en diputado, en el Senado, y hoy estamos en un contexto muy difícil, porque sin ley, sin una normativa específica y a contramano de todo, ¿no? Porque todo totalmente desregulado, lo que empeora totalmente las condiciones. Claro, contémosle a la audiencia también de que Federico ha estado haciendo una ponencia en la Cámara de Diputados Nacional justamente por esta ley de alquileres, poniendo al tanto, digamos, del abuso que existe por parte de los privados y de algunos entes inmobiliarios, que son los que están hoy en su salsa, porque evidentemente son los que están haciendo los grandes negocios territoriales, donde les quieren quitar la tierra hasta los mapuches, que ya son originarios, y que evidentemente el negocio inmobiliario sigue vigente, y más con este tipo de políticas que desarrolla este gobierno nacional al mando de la tropa de Milei, ¿no? Y sí, era lo que querían, ¿no? Generalmente, digamos, los medios, como los grandes medios de comunicación hegemónicos, junto con el mercado inmobiliario, lo que hicieron es, por ejemplo, con la ley de alquileres, atacarla todo el tiempo sistemáticamente para poder volver atrás y desregular y empeorar las condiciones. Nosotros decimos que el precio del alquiler está desregulado de la última dictadura cívico-militar. Claro.
donde quedó directamente, ahí no hubo ningún tipo, salvo algunos proyectos de ley que quisieron regular de alguna manera, con Alfonsín, después quedó totalmente liberado, entonces bueno, eso ya venía y hacía casi 40 años en la Argentina no teníamos una normativa específica, logramos con la ley de alquileres y ahora, bueno, con este famoso DNU 70 de Milei, 70/23, lo que hizo es tirar para atrás y decimos nosotros que lo poquito que habíamos logrado avanzar, porque la ley regulaba en términos de ajuste dentro del contrato y estiraba el plazo del contrato como los dos puntos más fuertes. Ni siquiera te regulaba el precio inicial del alquiler. Claro. Es decir, era una base para poder seguir avanzando. Bueno, eso no solamente retrocedimos, sino que se empeoró con el gobierno de Milei, lógicamente, como está pasando en muchos lugares del país. Temas, sí, sí. Y bueno, y lo que viene sucediendo con lo social, con la cuestión cultural, con un poco de todo. Y acá en Neuquén, digamos, esto cada vez está más acrecentado el déficit habitacional, ¿no? Primero por los precios y segundo por, bueno, la demanda habitacional es tan grande que si bien es cierto, se están haciendo demasiados edificios, que yo veo que tengo detrás de mi casa, tengo 4 edificios y están terminados y algunos están habitados, pero no están todos habitados. No, claro, porque... Por la envergadura del alquiler, ¿no? Sí, sí, totalmente. Incluso, decimos, el gran mercado inmobiliario, siempre hacemos la diferenciación, ¿no? El que puede tener alguna propiedad en alquiler, que era parte del discurso que utilizaba el mercado inmobiliario, ¿no? El jubilado o la jubilada que tenía alguna renta para complementar su jubilación. Bueno, eso en realidad, lo que estamos viendo es que Neuquén está pasando como pasa en Rosario, en Capital Federal, en lugares, en ciudades grandes. En Córdoba, donde bueno, el mercado inmobiliario empieza a tener lugares estratégicos de la ciudad y se ven estos edificios de lujo que decimos nosotros que están vacíos. Sí, sí. Que no se sabe bien quiénes. Es más negocio vacío. Exactamente. Nosotros en la propuesta con respecto a la vivienda queremos recuperar algo que se hizo en la década ganada, que es que los bancos financien al monto del precio del alquiler el plazo que sea necesario para cubrir la construcción de una vivienda. Claro. El que se construye la casa se va y la va a habitar. El problema es que hoy, como está dado el sistema de crédito y de bono para los bancos, es mucho más negocio hacer un edificio, hipotecarlo y con esa plata jugarla en el mercado que el alquilarlo. Sí, sí. Porque aparte alquilándolo corre riesgo de incobrable, daño a la propiedad, al estar vacío, no, eso. Entonces termina armando un sistema, el país, donde es mucho más negocio que esté vacío a que esté lleno. Así que lo que se está gastando en construcción no satisface la demanda de vivienda y la manera de satisfacerla es generando las condiciones. Claro. Si vos hoy le das al inquilino que por el mismo monto del alquiler pueda pagar el crédito de la vivienda propia, reduciríamos la cantidad de inquilinos girando que andan hoy sometidos a este sistema injusto, sí. A cambiar la realidad, cambiando la estructura de fondo, digamos, que nos pone hoy en la situación que estamos. Sí, totalmente. Incluso, bueno, nosotros cuando estuvimos en el Congreso tuvimos la posibilidad de tener una actividad con Raquel Rodnik, que es brasilera, del equipo de Lula, pero además parte también de la ONU con respecto al tema de vivienda, bueno, que lo plantea en términos de que la mercantilización de la vivienda, el alquiler, cuando uno toca el tema de alquiler, está tocando muchos temas, pone al descubierto la crisis habitacional, la falta de vivienda, la falta de crédito, pero además se juega en términos de cómo el mercado inmobiliario va tomando las ciudades y los lugares estratégicos y que se relaciona con, en el caso de Neuquén, la renta petrolera, renta financiera, en el caso digamos, lo que es Córdoba, provincia de Buenos Aires, San Luis, bueno, el centro del país, con el agro, ¿no? Entonces, eso va tomando cada vez más relevancia y en definitiva vamos quedando siempre en los márgenes, en lugares alejados, el hacinamiento. Entonces, bueno, es tocar temas estratégicos que tienen que ver incluso con la infraestructura, con muchos temas. Sí. Se pierde de objetivo que el fin es la felicidad del pueblo, empieza a hacer las reglas inmobiliarias para que sea negocio para
para que sea solo negocio. Exacto. Después siempre pasa que termina siendo negocio por unos pocos, que son los que saben hacer negocio Sí, y tienen tal con cual. qué, pero Sí, más allá de eso, cuando se ve la vivienda como una cuestión meramente Social. económica, se pierde de vista lo social, Sí, que sí. es lo que hay que volver a poner arriba de la mesa, digamos. Por eso lo que se hizo en la década ganada de darle a la gente un crédito hipotecario por el mismo valor que el alquiler, ¿Vos te referías a Procrear? no, antes de eso. Ajá. No, antes de eso. Lo que pasa es que se aplicó solo unas 80.000 créditos, se aplicaron en aquel momento, después no se continuó, hubo temas con que no lo quiso aplicar el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y bueno, porque estaba Lustó, Sí, sí. las cosas que nos pasaron en la década ganada, digamos. Pero el modelo sí funcionó, fue viable. El tema es que hoy tenés que poner a los bancos que estén obligados a prestar a riesgo la plata. Claro. Hoy el 100% de lo que prestan los bancos se lo prestan al mismo Estado Sí. para los bonos, para financiar un déficit que tiene el Estado. Entonces, este juego hace que el banco, ¿para qué va a arriesgar a dármela a mí, para que ponga un negocio, para que me haga mi casa, si se la da al Estado que no tiene costo cero de riesgo de cobrabilidad? Claro. Sí, y además tenemos algo que es histórico, que más del 50% del ingreso total del hogar se destina solamente al alquiler. Sí. Entonces tampoco te permite proyectar. Lógicamente que si estás asfixiado, hoy la mayoría de las familias están asfixiadas por el alquiler. Hicimos una encuesta hace poco, una encuesta provincial, y bueno, dan esos números, son números muy elevados. Igualmente, bueno, esto que decía Néstor al comienzo, Neuquén tiene, bueno, cierta característica, ¿no? El factor migratorio, los precios, digamos, exorbitantes, muy elevados. Entonces, bueno, eso va como empujando y demás. Igualmente, la presencia del Estado, nosotros decimos que es fundamental el Estado presente. En estos términos de desregulación, en muchos países, sobre todo los europeos, lo que hacen es que el Estado sea un jugador más. Sí. No solamente con esto de una normativa, nosotros decíamos tan atacada la ley de alquileres que era como que prácticamente decíamos, medio en broma, como que la ley tenía vida propia prácticamente, y que el mal de todo era una ley. Una ley no puede ser el mal de todos No, claro. si además el Estado tampoco fiscalizaba y la hacía cumplir. Claro. Entonces digo, donde va es, primero ponerlo en agenda, decir, estamos hablando del acceso a la vivienda por alquiler. Segundo, que tienen que haber políticas activas para el alquiler, porque pese a quien le pese, si bien nosotros tenemos tierra todavía, a diferencia de Capital Federal, lugares más concentrados, bueno, lo que viene va a ser el alquiler. Nosotros preguntamos en la encuesta si tus padres eran propietarios. Claro. Entonces, la mayoría que somos de generaciones donde nuestros viejos pudieron acceder por un crédito hipotecario, hoy pasa que no. El hijo alquila, el padre también está alquilando. Sí. Entonces, si esto no se ataja con tiempo, si no se empieza a planificar de alguna manera con distintas alternativas, que encima tiene una complejidad tan grande que una sola medida no alcanza. Entonces tenés que tomar una batería de propuestas y de medidas en paralelo y empezar a pero conjugar. por y eso- empezar a trabajar, pero desde la política pública. Por eso, pero la política pública tiene que estar presente en la generación de las condiciones. Totalmente. Entonces, cuando vos generás las condiciones, determinás dónde va a ser aplicado lo que se produce. Porque tenemos una cantidad limitada de lo que hoy producimos, de inodoro, de cemento, de ladrillo, si eso te lo va a estar consumiendo los que van a hacer negocios financieros con la construcción de vivienda y no satisfacen nunca la demanda, el inquilino, por más leyes que haga, siempre va a estar sometido a la escasez. Totalmente. Si vos revertís esa posición y empezás a generar un salario y unas condiciones para que cada uno se pueda construir su propia vivienda y volvamos a ese modelo donde se pueden asentar, porque no es solo el alquiler o el propietario, no hay manera de hacer una comunidad organizada si uno es nómade de manera permanente viajando a diferentes alquileres según quién me paga mejor sueldo para trabajar. Soy solo mano de obra en ese caso. Como nosotros vemos la comunidad como una integralidad, el que sean inquilinos es una circunstancia, que hay que atender que no se den injusticias ni se abuse de estos que están en esta circunstancia, es lógico, está claro. De la misma manera también se tiene un comedor comunitario porque la gente no se puede morir de hambre. Ahora, no puede ser el modelo de país. No. El modelo de país tiene que llevar a que, igual que sus padres, que nuestros padres, volvamos a tener una propiedad donde podamos afianzarnos la propia comunidad.
Sí, por eso digo, entra en juego esto, la planificación de las ciudades. Claro. A ver, hay muchos estados que, por ejemplo, tienen viviendas en alquiler. El mismo estado entra como un jugador más y administra viviendas en alquiler. ¿Por qué? Porque también nosotros decimos que hay que cambiar un poco el chip y tenemos que ser más creativos de la política. Ajá. Nos hemos quedado con cuestiones que son de otro momento también y hay que de alguna manera ayornarse, medio entre comillas. Lo digo porque nosotros tenemos una cuestión cultural arraigada que es el sueño de la casa propia. Todos hablamos en términos del sueño de la casa propia, Sí. cuando es un derecho fundamental, un derecho constitucional, y además pareciera que el sueño ese cada vez se hace más inalcanzable, ¿no? Las nuevas generaciones. Falta Entonces gobierno vas que cumpla los sueños, eso, bueno, ¿no? vas corriendo atrás. Claro, siempre vamos Y atrás. además tenemos otra cuestión que creo que lo hemos escuchado en alguna mesa familiar, de que todos queremos ser, en algún momento queremos tener algún departamentito para alquilar y para Sí, poder sí. quedarnos y vivir de la renta. Entonces, todo esos eso... son los que nunca vivieron de la renta. Bueno, entonces eso hay que buscar la manera. ¿Por qué? Porque esto también de creer que el inquilino o la inquilina es un estatus, un estado transitorio, va por ahí también porque te van corriendo, se te van pasando los años. Sí. Y vos cada decís, vez tenés ¿cuándo menos. voy a llegar? Y los gobiernos lo que hacen es decirte, vas a llegar a la casa... Y no, que A tiene ver, una en particularidad. esta donde- provincia habían 100.000 habitantes y se construyeron 40.000 viviendas que fueron ocupadas por familias que les pasaron a ser tenencia precaria. Después la cuestión del título, viste, como acá, como Sí, los sí, gitanos. sí. ¿viste? Bueno, pero tenés Después casa, los papeles no, no no, vemos, sí, ¿viste? sí, Los papeles se no pone vemos, vemos. pero era la casa, mis viejos se murieron en esa casa como tenedor precario, que en mi casa. Ahora, el tema es que no es que es imposible hacerlo. Si acá que no había nada, se pudo pasar ya te digo, la mitad de la población pasó a tener una casa, que el Estado fue el que garantizó que se acceda Totalmente. a esa casa propia. Nosotros Entonces, decimos, mirá, no es que el Estado está ausente ante el modelo. El problema es si vos haces un modelo donde en realidad los funcionarios están intercambiando coima con departamento, Sí, estamos en un Sí. mundo. Si estamos pensando en hacer la comunidad organizada, necesitamos que ese sueño se convierta en realidad. Sí, incluso... Porque si no, nunca vamos a generar comunidad. El inquilino tiene el problema del irse desplazando según contrato, porque por más que vos le consigas por ley 3 años, 5 años, a los 5 años el propietario también tiene derecho a cambiarlo las condiciones, y vos a los 5 años sacaste a tus hijos de las amistades de sus propios vecinos porque fuiste a conseguir donde pudiste, no donde quisiste. No, por eso digo que una ley no alcanza, incluso muchas leyes tampoco, si no tenés políticas sobre los alquileres. Nosotros, ¿qué estamos planteando? Para lograr esto que vos decís, tenés que tener 2 patas. Una que es la política tradicional de vivienda, con el crédito, con el acceso a la tierra, discutir otras cuestiones, y una política activa sobre los alquileres. Mientras vos no tengas una política activa sobre los alquileres, vas a fracasar con lo otro. Sin lugar a Porque duda. siempre vas corriendo atrás de una demanda que es creciente. Es que es así. Entonces no lo vas a alcanzar No, porque nunca. porque es lo que a ver, cuando se dio el crédito a que el inquilino tenga la plata completa para construir la casa y después con el mismo monto del alquiler pagaba ese crédito, es el inquilino el que pasó a ser propietario en el momento que está contratando ya la construcción de su propia vivienda. No solo dinamiza el mercado de la construcción Totalmente. hacia el objetivo Pero no, concreto, que es la satisfacción de la vivienda. Ese modelo alcanza en la medida, a ver, que si vos hoy el ingreso total del alquiler, si vos destinas un alquiler, no sé, el 25, el 30% de tu salario, o sea, esto es una cuestión económica pura. Sí, sí. Si vos destinas más del 50% del ingreso total del hogar, estás asfixiado. Entonces, si vos no creas condiciones sobre políticas sobre los alquileres y lo otro también de la mano, siempre vas a estar corriendo, porque además el factor migratorio en Neuquén, ¿qué nos plantea? Que mientras estás entregando quizá, no sé, 100 viviendas, por decirte cualquier número, o 100 terrenos, y se están instalando quizá en ese mismo 100 familias. Entonces vas corriendo atrás de... Pero siempre fue así, porque fíjate Sí. que Neuquén es un fenómeno por el crecimiento, Crecimiento el crecimiento poblacional, y además de eso por las tomas. O sea, se han hecho barrios de tomas, o sea, donde la gente no tenía otro lugar y marginalmente se han instalado en un lugar determinado y La empezaron a mayoría de la construir. ciudad. La gran mayoría de la ciudad creció Ya así. Progreso fue toma. Pero ya- claro, yo me o sea, esto lo vengo peleando desde el año 80. Claro, Fíjate claro. vos, porque ya me descubrí la edad, perdón. Sí, sí, sí. pero, pero en aquel entonces yo recuerdo que don Felipe dijo iba a traer 21.000 viviendas para hacer acá en Neuquén, de las cuales 19.000 se iban a hacer en capital. Entonces, ¿dónde se iban a hacer? Se iban a hacer el famoso barrio 1099 viviendas. Y se hizo. Y se hizo.
Me acuerdo de eso porque la barda estaba a tope. Y Donde después tenemos la se hizo el básica del TCI. son 627 viviendas. Exactamente. Entonces, todo ese tipo de cosas, nosotros lo planteamos desde el punto de vista técnico, los maestros amigos de obra, compañero, ayúdeme usted que también es del palo. En relación a esto, planteamos la urbanización de Neuquén, ordenadamente. Y en el cual sosteníamos con esto, es que queríamos tener las tierras fértiles, guardarlas para la producción de los granjeros y tener pequeña producción. En esa perdimos. Y perdimos mal. Como la guerra. Perdimos mal, porque se rifaron todas las chacras fértiles, todas las tierras fértiles, y quedamos todo, viste, en la cefalía total. Mandamos a la gente a sufrir a la meseta, cuando tendríamos que tener la meseta por ahí, en las chacras o ese tipo de cosas, que nunca se puede desarrollar porque los terrenos no son aptos para eso, y necesitas 50 años para hacer lo que tenés que hacer. La prueba está claro que cuando Gasparri armó todo lo que es Añelo y todo eso, Añelo, perdón, sí, no es Añelo, ¿cómo se llama Sargento Vidal, San Patricio del Chañar. Bueno, toda esa zona la hizo Gasparri, con 3 haces, y era todo barda. Y él hizo toda esa inversión. Después por mi viejo se murió, y se murió pidiendo que lo sigan asistiendo porque se caía toda la producción. Y digo, todas esas cosas, toda esa planificación que uno fue aportando y estudiando y tratando de luchar y qué sé yo, los políticos que en aquel entonces nosotros gozábamos de ese privilegio de conversarlo, lo sabían. Y don Felipe lo sabía Salvatore, y empezaron a hacer vivienda. Pero no daban abasto. Después llegaron otros que se creyeron que eran más Perón que Perón y armaron grandes hospitales de gran complejidad y no había médico para atenderlo, porque no había vivienda donde meter esos médicos que vinieran a cubrir. Lo mismo pasa con el estudiante, eso lo hemos vivido, los estudiantes no tienen dónde parar. Hoy, ¿cuánto sale hoy en ese congreso que hicimos en la universidad? Recordamos el mantener un estudiante que estudie la carrera que sea acá en la Universidad del Comahue, pagando un alquiler y sosteniéndose. Era mucha plata. No, a ver, el alquiler termina siendo una limitación, decimos, se frustran carreras universitarias por el alquiler. Esto que pasa en las localidades turísticas con el alquiler temporario. Sí, aparte los médicos que son está residentes. A nivel global y está pasando la provincia con los médicos, con enfermeros, con los mismos trabajadores de la actividad turística. Estuvimos en reuniones en San Martín de los Andes, Villa Langostura, hicimos una recorrida. Ahí apuntaba mi pregunta, no la pude desarrollar. Y esos lugares, bueno, obviamente que cómo será el tema del complejo y que está en agenda y que nadie lo quiere tomar y que nadie lo quiere resolver, obviamente porque choca con muchos intereses, pero nos está complicando los lugares. Incluso quedamos sorprendidos de lo que está San Martín de los Andes, lo que Villa Langostura. Sí, lo que ha crecido Villa Langostura es impresionante. De hecho, más de lo que le gustaría a los propios. Sí, tal cual. Inclusive por eso que ponen los alquileres temporarios, los quieren correr. Por eso es importante es ordenarlo, es decir, tener una política para los alquileres temporarios con incentivo, decimos nosotros, en el caso del alquiler permanente. Hoy están esas reglas. Si nosotros hoy tuviéramos un piso de derecho con la ley de alquileres, bueno, podríamos pensar quizás en algo más. Hoy, al estar desregulado, tenés que pensar en términos de cómo te mueves con incentivo, desincentivo y demás, porque también nos pasó que discutiendo la ley, el gran mercado inmobiliario retiró mucha oferta, también lógicamente tienen los inmuebles, entonces tienen poder. Tienen mucho poder, entonces también hay que... Por eso es que se regula desde el otro lado, no desde la ley. La ley termina siendo la curita que le pones a un chico y después que se lo terminaste de poner la curita, lo metiste otra vez en la jaula del tigre. Claro, entonces estamos en la misma. Pero lo que pasa es que termina no subsanando. Y tenés que darle una orientación, porque tenés mucha necesidad, Gabriel. Yo entiendo eso, lo que vos planteás. Está bien, pero es que la necesidad se revierte. Cuando vos revertís las condiciones de negocio... Todavía no somos gobierno. Bueno, está bien, pero nosotros estamos planificando ser gobierno. Está perfecto. O estamos acá hablando de cómo convencemos a Milei de que nos haga una ley que beneficie al pueblo. Bueno, entonces si no vamos a convencer a Milei de que nos haga una ley que piense en la justicia social, vamos a tener que pensar el gobierno peronista que va a venir a aplicar las leyes y va en ese modelo que tiene que ser coherente y funcional, satisfacer las necesidades para generar esa justicia social. Entonces, en ese modelo de cómo deseamos que funcione, está la comunidad organizada como eje vertebrador. Y no puedo hacer una comunidad de inquilinos, porque no hay arraigo. Lo sufrimos en Neuquén. En Neuquén somos minoría los que nacimos en Neuquén. Sí, pero porque es tanta la gente que viene. Pero ahí yo vuelvo a insistir, hay que ser creativo, porque yo se lo dije a Moreno, por ejemplo.
Moreno con esa forma dijo, déjalo, ¿viste cómo es? No joder. No, déjalo hablar al pibe. Sí. Que yo levanté la mano y tiro un tema que siempre nadie quiere hablarlo. Claro, Entonces, sí. yo cuando hablo de alquileres y cuando digo el acceso a la vivienda por alquiler, la respuesta más fácil y la respuesta fácil, ¿cuál es? Vamos a construir más vivienda. Claro, Entonces, te sacan de la discusión. No me des la respuesta fácil. Claro. Seamos Pero más es que no es creativos. la fácil, no es la fácil, es Porque la que ¿qué soluciona pasa? el problema. Si vos tenés Sí. hoy construcción de vivienda que no se va a usar para hacer vivienda, estamos gastando los materiales que tiene la Argentina para la construcción para algo que no va a satisfacer la necesidad. Bueno. Entonces, vos lo que querés obligar es a alguien que tiene la plata, que la gasta en lo que se le canta, entre ellos construir un edificio, y vos querés que a través de las leyes obliguemos a esa persona que la alquile de manera justa, con alquileres No, razonables, no es y obligarla. sí, No, porque no. el edificio No, lo hace por él. eso, no, Los no edificios de Einstein, allá en Rosario, que son los edificios blancos que ahora se siguen haciendo complejos alrededor, sigue creciendo, digamos. No son solo las 2 primeras torres, digamos, son varias más. La mayoría están vacíos. Y los que no Sí. están de prestados ahí adentro. Sí. Eso se hizo para blanquear, no para otra cosa. Por supuesto. Y después se transacciona con eso como un bien de cambio, como quien transacciona con una letra, con unas acciones o con un bono. Entonces utilizan los materiales de construcción para no subsanar la necesidad ni de los que están inquilinos ni de los que están Bueno, en la pero calle. eso lo hacen los gobiernos liberales. Eso Y lo lo que hacen estamos los viendo liberales. hoy es una En realidad, realidad, que es lo que el está peronismo, planteando. a ver, O sea, las ¿eh? torres, A ver, las torres se hicieron hace un par de añitos más. El peronismo lo que hacía era regular el precio del alquiler. O sea, vamos a la Sí, base. sí, vamos sí, a la tal base. cual. El peronismo no va a dejar liberado a ver qué quiere hacer cada propietario y demás. Más allá, y esa es la gran discusión que tenemos cuando te hacen las notas y demás, que lo decíamos con la ley de alquiler. Nosotros no estamos obligando a que vos el inmueble lo pongas, hagas una cosa o la otra. Lo que te estoy diciendo es, como pasa en la mayoría de los países, serio, entre comillas, la mayoría europeos, que todo el mundo ve allá, bueno, no hacen lo que hacen acá. ¿Cómo hacen los supermercados acá? Hay muchas cuestiones que están totalmente desreguladas y cada uno hace lo que quiere. Entonces, digo, a mí me corrían, por ejemplo, diciéndome, bueno, pero vos no me podés obligar a poner el inmueble en alquiler temporario o permanente. No, yo no te puedo obligar. Ahora, si vos vas a alquilar para temporario, alquilar para temporario, pero no cuando esté llegando la temporada alta lo expulsás al inquilino para alquilar. Eso es lo que no puede pasar. Entonces, hay un marco de referencia y hay reglas que se tienen que cumplir, que eso te ordena, porque si no, hoy decimos nosotros que lo que hizo Milei fue institucionalizar la ley de la selva, es decir, sálvese quien pueda. Claro. Entonces, ahí, Y arreglate con lo que tengas. ahí es donde hay que hacer el foco y creo que, a ver, el peronismo Bueno, regulaba por el eso- alquiler, con el peronismo... No, pero había pleno empleo. Bueno, Bueno, pero es que no es lo mismo Bueno. regular cuando vos Bueno. tenés pleno empleo que regular cuando tenés más del 60% de sí, la Argentina en la pobreza. y No nos es lo pasó, mismo y nos con pasó el Martínez de índice hoy, de Gini que tenemos nos pasó hoy. Martínez de hoy, nos pasó... Sí, un la- caballo. Martínez de Se va Martínez de mato y- Martínez de O tuvo pleno empleo. Sí, bueno. Lo dejó digo, Isabel, lo dejó Perón. Ya los 15, 18 años de proscripción tuvieron pleno empleo porque ya lo había dejado el 55. Bueno, pero en eran términos- gorila, pero no eran pelotudos. No, obvio, Entonces, pero- durante los 18 años se mantuvo el pleno empleo. Sí. No es lo mismo hacer una regulación sobre cómo debe de alquilarse cuando todo el mundo tiene un salario y está sindicalizado, y los que no son propietarios, son comerciantes, son empresarios. En esa realidad la regulación es una, y otra cuando tenemos el 60% de chicos No, abajo la pobreza. En términos de los alquileres, lo que hizo fue... Es que la necesidad regular puede hacer que el totalmente. propio inquilino no cumpla con Bueno, las leyes. Hoy yo creo que no podemos tampoco cometer el error de mirar, o sea, tener propuestas para un momento distinto que cambió y que hay nuevas realidades. Tener Pero vos propuestas estás diciendo que, ya- hay una mejor, que algo, ya- hay un modelo mejor que la comunidad organizada. No, yo Los inquilinos, digo, ¿no? ¿Cómo la comunidad- encajan los inquilinos que van a saltar de comunidad en comunidad, que Es es una que- comunidad gitana? No es gitana. Y sí, es nómade. Si vos no podés afianzar, vos no podés garantizarle a tus hijos la misma escuela, el mismo club, el mismo Bueno. barrio, los mismos amigos, porque Bueno. los vas a estar haciendo saltar por necesidad laboral. Pero de eso se Esa es la trata. vida del inquilino, y eso es Sí, injusto. sí, yo eso soy lo, inquilino, eso lo siempre armó fui el inquilino. neoliberalismo. Bueno, Te pero digo- desarraigó de la comunidad, digo, dejaste hay- de participar de iglesias, de clubes, de cooperadoras, Sí, sí. de vecinales. Sí, no solamente es lo económico. No, por eso en es términos de mucho estabilidad. más profundo que lo económico. Bueno, pero para eso, digo... No puedo tener como meta el inquilino, No, es que no es una meta de justamente, y inquilino, entonces no tiene que ser un No, núcleo nosotros- social. No, nosotros decimos, mira, A para sindicalizar. alquilar, nosotros decimos, y decíamos de la Federación de Inquilinos, siempre planteamos lo mismo, es decir, queremos alquilar de forma justa, ¿no? Queremos alquilar
de una manera que vos tengas margen para vivir, porque también hay que hacerse la idea que muchos, y esto es, lo digo con total honestidad, más allá de que yo sueño con esa comunidad organizada, yo sueño con... Sí, sí. Pero también hay que ser realista de que hoy, y más en lo que tiene Neuquén, muchos no van a llegar a ser propietarios. No es cierto, Neuquén se logró que la mayoría de los que vinieron se hagan propietarios, Bueno, eso ya se hizo. bueno, no es que no pero- se puede hacer. bueno, Y el pero nivel hoy- de crecimiento pero que tenemos pero hoy la realidad es distinta. equivalente al que tuvimos. No, el mismo nivel de crecimiento mantenemos hace más de 40 años, duplicamos la población cada 12, 15 años. Y ese es el mismo régimen de Bueno, crecimiento, hoy- que pero- es una locura, sí, pero es hoy lo los que tenemos. datos nos arrojan, a ver, yo digo, en términos hoy más del 25% de la población total de la provincia Sí. accede a la vivienda por alquiler. Sí. Imposible. Pero porque ¿No? hace 30, En 25 años no se construyen viviendas desde el gobierno. en ese- Desde que se hizo la ley del ADUS en ese- y engancharon los fondos Fonavi para financiar créditos en el Banco Provincia y agarraron el curro de Sí, bueno, poner los eso- fideicomisos a través de las cooperativas Yo digo, ¿cómo y armar hoy- todo ese teje-maneje. Bueno, pero no se tiene que- construyeron ¿cómo más viviendas. solucionamos? Tenés que verlo hoy, en la realidad, como brindamos está. hoy? A ver, yo... Te estoy diciendo. una persona que hoy te dice, che, ¿sabés qué? No puedo pagar el alquiler. Claro. Y vos le empezás, nosotros como militante político, comprometido, y a mí me toca ser parte de una gestión, yo no le puedo decir, ¿sabés qué? En la época del Fonavi y demás, No, te hoy estoy diciendo no cómo puedo se- pagar el alquiler, Sí. me caigo del alquiler, Sí. me quedo en situación de calle, Sí. me tengo que ir a tomar un terreno, Sí. porque no puedo pagar el alquiler. Bueno, entonces, hay un 25% de la población que accede a la vivienda por alquiler, hay que hacerse cargo. Está bien, pero ¿No? hacerse cargo que está Ahora- hablando. Si Milei está gobernando. Bueno, Entonces hay que sacar Bueno, a Milei. bueno, Primero yo saquemos digo- a Milei. Bueno, Bueno, pero... si vamos a hablar en el modelo pero- teórico, vamos pero- a hablar del modelo peronista. Porque si no, Sí, no es pero- integral. Sí, pero a ver, yo digo, el tema este del acceso a la vivienda, por eso tiene tanta arista tan compleja, ¿no? No es la salida, si no todo lo hubieran podido resolver. o de No, otra no lo manera quisieron hubieran podido- resolver. o No es que no quisieron pudieron, no resolver. quisieron. Ahora, de ese 25%, hoy es más porque llega más gente a la provincia. Nosotros tenemos, sí, hay tierra y hay lugares donde Se puede hacer. mucho sí, se puede hacer y también termina siendo, hablando, digamos, en términos, siendo muy honesto, terminan siendo pulmones las tomas muchas veces, Sí. la toma, ¿por qué? Es Porque asfixiar el problema social. Porque en otros lugares, como, no sé, Rosario, donde ya no te, incluso en Europa, directamente vos te caes del alquiler, ¿qué haces? Te quedas abajo o tomás porque está pasando en Sí. Italia, bueno. Recién En eso- Alemania el ver, 80% alquila. La diferencia En es que Alemania. En Austria- Néstor acaba de en decir Austria recién algo que yo suelo usar a veces cada tanto como ejemplo, las 1099 viviendas. Son 1099 viviendas entregadas de una sola vez, año 80 y... 83, 86. Por ahí, 85, 86, sí, por ahí. 1099 viviendas entregadas de una sola vez, con todos los servicios y con todas las necesidades básicas insatisfechas para la vivienda. Entonces no tenían cloaca, pero sí tenían pozos ciegos todo, tenían agua, tenían luz, No, tenían pero ahí gas. ya estaban todos los servicios. Estaban todos los servicios. Sí. Hoy están entregando lotes sin servicio con las mangueras recorriendo a los costados de las calles Sí, sí, y sí. la luz se la ponen los propios vecinos y si no encima le quitan el terreno si no construyen. Sí, Como claro. si fuera barato construir Sí, para alguien aparte. que está viviendo en una toma. Entonces, la diferencia es que el Estado ante la vivienda hoy se está lavando las manos. Entonces, no lavarse la mano es ocuparse de orientar esa construcción. Si yo no la oriento desde el Estado, después no hay ley que valga porque la realidad hace a que no la cumpla. No. Pasa lo mismo que cuando la desocupación que tenemos, pasó en los 90 también, pasa ahora lo mismo, todas las leyes laborales son las mismas, de la década ganada, Sí, sí. las que dejó Isabel con la ley laboral. Ahora, esa misma ley laboral, en algunos momentos, la propia necesidad hizo que los laburantes, por llevar un mango a la casa, se hiciera la vista gorda a las leyes para poder vivir, para subsistir. El inquilino hoy está sometido justamente a la injusticia, pero no de la falta de legislación, sino de la propia realidad habitacional. Es lo Que que los está que diciendo acumulan vivienda, Federico. claro, pero lo que hay que cambiar es la acumulación de vivienda. Tienen que acumular vivienda los que van a vivir adentro, como las 1099, porque las 1099 no tenían gente que especulaba con esas propiedades, iban a vivir ahí. No, Es porque más, lo hacía el Estado. las hacía el Estado y después las ocupaba Pero la al margen gente. de eso, era otro contexto, porque vos date otro contexto político, porque en aquel entonces también Mudón, que es la mutual de los docentes, Bueno, también esa es la hizo parte el que barrio me faltaba Mudón. tocar, los Después sindicatos. tenés las obras sociales. Por eso no solo el Estado, te está iba a decir Mutén, eso, no solo el Estado. Abdejún, todos esos barrios, digamos. Mudón, Amutén, todos esos barrios, y después las los distintas barrios cooperativas de vivienda que petroleros.
Todas esas cosas. Esas organizaciones, asociaciones hoy se han perdido. Se han perdido, sí. Porque se Entonces, perdió, no, si porque, no, no dejó de- tenés. porque empezó a no ser negocio construir. Hoy, incluso, aunque tuviera la plata, vos hoy vas a construir un monoambiente para alquilar y no te alcanza 15 años con los montos de los alquileres actuales, que son inaccesibles para cualquier laburante de comercio, para recuperar la guita invertida. Entonces, las condiciones macroeconómicas Sí, son las que condiciones, hacen eso- que vos termines fuera de juego. Después, podemos ponerle curita al chico, pero va a seguir viviendo en la Bueno, jaula pero un tigre. por el eso momento tenemos que poner una curita. Sí. No, porque hoy no estamos nosotros en el Claro, gobierno. Claro. No, No, hoy digo- no ponemos las curitas digo, tampoco. Hoy tenés distintas, hoy tenés que buscar distintas alternativas, digo, como gobierno. Yo por ahí lo tomo como parte de la gestión provincial, digamos, de decir, hay que buscar alternativas, hay que buscar herramientas. Todo tipo de herramientas que se puedan, digamos, Desarrollar. desarrollar, son importantes porque en este escenario todo digamos, puede En los sumar de contratos, alguna en los manera. contratos Digo, petroleros, ¿cuántas viviendas se le pidió a la Bueno, empresa guardame un segundo petrolera? que vamos a Porque dejar cuando esto. se hicieron las Dejamos represas, esto para un se ratito. pidió la construcción. Dejemos Ahora se firman los contratos petroleros en la provincia y no se les exige vivienda no, y yo- para los neuquinos. Y esto que decía Néstor con respecto a los sindicatos, yo vengo de militar en un sindicato. Claro, Digo, sí, claro. el sindicato Pero es que- no solamente se corrió, sino que en muchos casos también fue parte de las mismas. Nosotros cuando fuimos a buscar un informe de los Airbnb, Sí, que sí. lo encontramos nosotros, Sí, nosotros sí. dijimos, salimos en página 12, la tapa de página 12, Sí. ¿no? Con Gervasio Muñoz, Sí, y tal demás, cual, bueno, sí. eso a nosotros nos sirvió para decir, che, queremos un informe que en su momento se pagaban dólares, nosotros hicimos medio un trueque ahí como pudimos, bueno. La mayoría de los Airbnb son alquileres temporarios, los mismos sindicatos. Claro. Entonces, digo, hoy tenés Lo que poner tenemos- todo sobre la mesa. Lo Sí, tenemos claro, a Levi tenés en que poner Anielo. todo Y sobre le la tocás mesa. le tocás el culo a varios. Lo le tocás tenemos a el culo a Levi, varios. Levi lo tenemos en Anielo, pidiendo 200 puestos de trabajo que no están cumpliendo, vaca muerta, que es de todo el país, todavía uno Y hace. tenés 10.000 tipos en la calle. Ya está el compromiso. El lunes venimos acá y vamos a tocar algún temita para la gente. ¿Cómo no? Va a ser Y bien aprovecho recibido. a decir que estamos en búsqueda de cantante y bajo. Somos estilo hard rock, puro, seco, con influencia de AC/DC y bandas nacionales también divididos, La Renga, Guns N' Roses. Y bueno, si alguien está interesado, me puede escribir a mi teléfono por WhatsApp, el número 299-510-4809. Me Repetilo escribe otra ahí, vez, así queda bien marcado. 299-510-4589. Bien, perfecto entonces. Así que, Entonces ya queda el pedido solicitado. claro. Bien. ¿Se sintieron cómodos? No, de 10 puntos, nosotros queremos volver. Bueno, Sí, vamos va a a volver, ser un gusto. Va a ser un gusto tenerlos. Vamos a Aparte, repetir. la sangre fresca uno los motiva también para seguir en la lucha, ¿no, compañeros? Bueno, compañeros, ha sido un placer realmente el programa de hoy, que la vez pasada con Yoko llegamos a transpirar hasta la gota gorda, porque realmente estuvo bastante duro. Pero bueno, hoy por hoy estamos desbordando de alegría y de felicidad, porque realmente no nos han dejado hablar, los participantes han sido por lo más elocuentes, y eso realmente nos gratifica, porque evidentemente el programa va teniendo su mesa. Me interesa que la gente de la provincia se contacte, que se comunique, que hable, si no conseguiré los teléfonos para contactarlos, para hablar cómo va la campaña en el interior, qué necesidades tienen, si hace falta que hagamos un pequeño congreso de la militancia, lo armamos como para darle más fuerza y que esto no caiga, al contrario, que sigamos avanzando cada día más y consolidar de una vez por todas este partido que tanto necesitan los compañeros y bueno, es la manera también de presentarlo en una mesa y la discusión política se tiene que dar. Y se tiene que dar desde el punto de vista de nuestra doctrina. De otra manera, digamos, es tirar tiros al pedo, como quien dice, ¿no es cierto? No, pero aparte va a haber que acompañarlo a Guillermo en el Congreso de la Nación, con las listas. Nosotros vamos a armar listas en todo el país, Bien. distintas a las que va a armar Cristina seguramente. Ahí apareció Grabois diciendo que él también va a armar sus listas. Sí, sí. Es probable que se dé un escenario como en el que en su momento el PJ habilitó desde el PJ, cuando fue Néstor como Sí, candidato, fue Rodríguez Sá y fue Menem, que de hecho elección, dicho sea de paso, que ganó Menem. Así que, Sí, sí. porque tenía la posición dominante, como él le pasa a Cristina. Tal cual. Está bien en una posición dominante, hay que construirlo de la verdadera militancia, los que vienen representando los verdaderos intereses del pueblo
y pretenden servir solamente eso y no a una clase dirigencial, que es lo que se termina acomodando sin internas, sin elecciones, Sí, lo que y pasa mucho es que menos dentro del PJ. al margen de eso, lo que se defiende son espacios, no son No, propuestas claro, políticas. pero es que es muy Entonces, sencillo. Vos, Cristina, hoy no sabés si va a cerrar o no las importaciones de los medicamentos, porque en un discurso dice que hay que cuidar la industria, en otro discurso dice que hay que abrir la importación de medicamentos para fundir a la industria nacional. Entonces, hay las contradicciones permanentes que una vez bueno, nosotros podemos estar equivocados, pero contradicciones no tenemos. El modelo planteado es integral, funciona de manera completa, ninguna de las propuestas aisladamente funciona, solo funcionan en conjunto cuando desde el poder se ordena a la Argentina para que tenga un horizonte claro. Sí, lo que no se puede seguir es a los tumbos. No, seguro. Y en lo político también, en lo local vamos a hacer las propuestas correspondientes, nos vamos a juntar con los diferentes partidos que conformarán la Confederación Justicialista en todo el país. Así que bueno, son líneas también que se van a ir desarrollando, que van lógicamente marcando también un horizonte de con quiénes nos vamos a estar juntando y para dónde vamos a ir. Mira, yo creo que desde el punto de vista de los peronistas, ¿no es cierto? Yo creo que solamente Perón y parte de Néstor Kirchner, de gobierno, fueron los que llevaron adelante la verdadera doctrina del peronismo. Si realmente hubiera un líder carismático hoy que puede llevar la doctrina completa y desarrollarla como un plan económico y político, yo creo que el pueblo vive una realidad diferente. Porque está todo contenido ahí. No estaríamos discutiendo. No estaríamos discutiendo. No existiría, digamos, la discusión. La discusión. Y las discusiones que se dan hoy, lamentablemente, con mucho dolor tengo que decirlo, no se ve. Se está discutiendo por a ver qué me pagaste vos y cuánto te di yo, y en eso estamos, en los chiquitajes, en el boludeo, que es lo que hace este gobierno gorila, que justamente es tratarnos de distraer de la problemática real. Eso es lo que uno nota. Entonces, desde este punto y desde acá, que apenas somos un granito de arena en lo que significa en las grandes urbes, ¿verdad? Que donde ahí se discute realmente el espacio y poder, y cuesta mucho. La verdad es igual, no importa de dónde se dice. Nada, el tema es de la debilidad más grande hace 2000 años todavía que se habla de... ¿Te imaginas que David como mata a Goliat? Bueno, por eso te digo. Entonces, eso de que en la capital la tienen clara, por allá seguro... No, yo no creo que la tengan tan clara. Entonces, yo creo que la tenemos clara, somos de la provincia, que ahí tenemos que unificar. Estamos en todo el país. Sí. Yo no quiero hacer diferencia. Ese es el tema. Que tenemos que empezar a no hacer esa diferencia. Pero pensar la Argentina desde Neuquén es igual de válido que pensarla desde Salta, de sí. Tierra del Fuego o de Capital Federal. Pero tenemos nuestros límites que hay que ponerlos. En su momento hay que saber, cuando se llegue a la discusión hay que marcarlo. Sí. Sí, porque realmente, si no, caemos en la misma de siempre. Chicos, ¿se sintieron cómodos? No, no, Los espero el lunes que viene, ya sí, cantamos un tema. Vamos a preparar, ahora hacemos la lista. Bueno, dale. Compañeros, ha sido un placer nuevamente de estar con ustedes en este espacio radial. A toda la provincia les mando un afectuoso abrazo y saludo a todos los compañeros que también están. Y bueno, con mucho gusto los espero el próximo lunes a la misma hora. Un fuerte abrazo, Peroncho. Gracias. Viva Perón. Viva Perón. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón por entregar argentino. Se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capitán Perón, Perón, y generó Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Son los principios sociales que Perón ha establecido, el pueblo entero es amigo y grita de corazón.
peligroso camino.